porque tú nos sostienes. Esa es nuestra esperanza, nuestro descanso, nuestro alivio, nuestra fuerza, Señor. Que tu mano está, Señor, a favor de nuestras vidas. Que tú nos sostienes en el hueco de tu mano y nadie le arrebata del hueco la mano de Jehová, dice tu palabra. Bendito Dios, en esta hora ante tu palabra estamos. Rogamos, Señor, que tú nos hables, que tú, Señor, ministre nuestro corazón por medio de tu palabra y que tu Espíritu Santo nos haga, Señor, entender y comprender lo que tú nos quieres hablar en esta mañana. Señor, se va a exponer tu palabra, Señor Dios mío, que es eterna, que es viva, que es eficaz, más cortante que espada de dos filos. Señor, que discierne los pensamientos, las intenciones del corazón, que aún corta, separa, Señor, el alma del espíritu, dice tu palabra. Ante tal cosa, Señor, ante esta palabra, todas las cosas están desnudas, nada se puede ocultar, nada se puede, Señor Dios mío, quitar. Bendito Dios, en reverencia, humillamos nuestro corazón y queremos poner todo nuestro intelecto en atención a lo que tú nos vayas a hablar. Por favor, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe, nos amoneste, nos renueve. Señor, oramos para que tú nos hables por medio de la exposición de tu santa palabra. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Vamos a continuar nuestra serie de la primera carta a Timoteo, ya terminando la sección del capítulo 4. Buscando la excelencia del servicio, número 4. Como subtítulo le puse, cuidado y fidelidad que dan buenos resultados. Queremos dar también de la palabra del Señor, primera a Timoteo, capítulo 4, versos 15 y 16. Veníamos viendo la serie, lo que empieza a hablar en esta sección, donde Pablo le está dando unas directivas, lo que se llamarían técnicamente admoniciones. Son directivas que le está dando, cosas que tiene que hacer Timoteo. ¿Para qué? Para ser un buen ministro de Cristo. Primero le empieza hablando de la apostasía que indudablemente ocurrirá y que va a ocurrir, que algunos van a apostatar de la fe siguiendo, ¿qué cosa? Espíritus engañadores, escuchando espíritus engañadores, que por la hipocresía de muchos falsos maestros, muchos iban a ser descarriados de la fe, iban a apostatar, negar a Cristo, siguiendo doctrina ¿de qué? De demonios. ¿Qué quiere decir esto también? Que no todo lo que siga doctrina y todo lo que siga enseñanza y que venga de parte de Dios, no todo es de Dios. Por eso la iglesia debe conocer la verdad de Dios, debe conocer al Señor y conocer su palabra para no caer en cualquier engaño y mentira de supuesta revelación, nuevo entendimiento. En aquel momento tenían un tipo de problema, pero hoy en día también hay distintas enseñanzas falsas. ¿Saben que vieron que se ponen y veíamos, bueno, el contexto de la palabra, que haciendo estas cosas, ¿qué es lo que Pablo le está diciendo? Enseñar todas las cosas, ¿qué? Contradecir lo que estaban enseñando esos falsos maestros. Una falsa piedad, una falsa adoración, queriendo, bueno, abstenerse de algunos, hasta de casarse, cosas normales, necesarias, establecidas en la voluntad de Dios, hasta porque eso era mejor, era más santo, que como dice en la carta a los Colosenses, que esas cosas tienen cierta reputación para la carne, para el uso de las personas, pero delante de Dios, contra los apetitos del alma, el ansia de pecado del corazón no tiene efecto alguno. El legalista apunta a querer alcanzar el favor de Dios mediante determinados actos. En ese tiempo eran los ayunos, era abstenerse de todo, irse a vivir en una cueva porque era más santo. Dios nunca dijo que hicieran eso. Ahora el cristiano ayunando, pero entiende que ya ha recibido el favor de Dios y puede ayunar, es bíblico y está bien, como un acto de consagración a Dios, pero no para empezar a ayunar por el propósito que tengo, para que Dios me dé lo que yo quiero. Eso es una oración hechicera. Eso es querer manipular a Dios mediante la huelga de hambre. Bueno, Dios no actúa de eso.
Dios no actúa así. Estas cosas tienen cierta reputación de querer ser espirituales, pero en realidad con las pasiones humanas no tiene efecto alguno. Solamente la obra del Evangelio puede cambiar un corazón y hacer que tus apetitos que antes te dominaban, el pecado, que puedas hacer cosas del pasado en tu vida, que puedas vencer mediante la obra de Cristo, su muerte, su resurrección, y que tenga la presencia del Espíritu Santo en tu vida. La esencia del Evangelio, ¿cuál es? Yo no puedo, pero sí en Cristo sí. Porque el Evangelio es lo que transforma y convierte el alma. Pablo está guiando para que sea un buen ministro. Si vos haces esto, enseñás las cosas de acuerdo a la sana doctrina, lo que te fue enseñado de parte de nosotros, de parte de la doctrina apostólica, vos tenés que seguir con esa. No hay que innovar en doctrina, hay que continuar a enseñar lo mismo. ¿Qué quiere decir la palabra? O sea, digamos, de confesar. Esa palabra tiene que ver con decir lo mismo. Si confesar es con tu boca que Jesús es el Señor, bueno, confesar, decir que Jesús es el Señor. Esa palabra es confesar, tiene que ver con la palabra homologeo. Y significa, viene de ahí la raíz de la palabra homologar, tiene que ver con decir lo mismo. Pablo está instruyendo a Timoteo, ¿para qué? Para que se ejercite en la vida espiritual, para ser un buen ministro de Jesucristo, debe nutrirse con la palabra de la fe, la palabra de Dios, nutrirse con la buena doctrina, la que él había seguido, desechando las fábulas profanas y genealogías interminables que querían meter esos falsos maestros en ese momento, que como dice la Escritura, Pablo lo mandó a Timoteo como emisario a la iglesia de Éfeso, ¿para qué? Para que frenara a aquellos falsos maestros, para que no permita que enseñen otra doctrina, porque estaban pervirtiendo en sus mezclas, queriéndose, en el versículo 7 del capítulo 1, queriendo hacerse doctores de la ley y no entienden ni lo que decían ni lo que enseñaban. O sea, ellos mismos estaban embarullados y no entendían nada, pero querían, como tenían elocuencia, pues, ¡oh, qué sabiduría tiene este maestro! Estaban pervirtiendo la iglesia. Y hoy en día vemos en las Escrituras cómo Pablo le está diciendo a él dedicarse a la piedad, del esfuerzo, del trabajo. Pero también una de las cosas que le va, esto manda y enseña. Que tenía que ser ejemplo en lugar de excusarse. Pero los ancianos no me escuchan, los hermanos, pues yo soy joven. Tenés que ser ejemplo. La manera de ganarte el respeto, Timoteo, es que seas ejemplo en palabra, en conducta, en fe, en amor, en espíritu. Te ganás el respeto, la autoridad que te escuchen a través de que vos seas un ejemplo. No te excuses en tu juventud. En una sociedad donde se respetaba las canas. Y en ese contexto vamos a ver algo. Fíjense que hoy en día tenemos grandes sistemas de vigilancia. Por ejemplo, cualquier supermercado, casas inclusive, o supermercados, digo como un negocio, bancos ni hablar, ¿qué tienen? Sistemas de vigilancia. Tienen sistemas de cámaras, sistemas de video, hasta posición satelital, y a su vez también tienen personas que trabajan haciendo la guardia. ¿Todo para qué? Para prevenir antes que lamentar. Prevenir de un acto criminal, salvaguardar la vida, de los empleados, los dueños de la casa, preservar su vida. Así también el creyente, en este caso a Timoteo, le está hablando que debe vigilar su vida y ser un instrumento de Dios para hacer de bendición a los demás, porque eso trae los resultados esperados en el reino de los cielos. En el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es observar el corazón y retener la enseñanza del Evangelio. Eso hace fructificar la vida de los hijos de Dios. No consiste en tantos planes y retener los principios bíblicos. Dice la Escritura, yo dividí en 4 secciones. Vamos al primer encabezado, pero vamos a leer el texto de la palabra. Dice así, 1 Timoteo 4, versos 15 y 16, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Podemos ver en las Escrituras
como Pablo está instruyendo a Timoteo y lo está estimulando para que sea un buen ministro de Cristo, un buen o como dice la palabra, un excelente ministro. Esta es una carta personal. No está escrita a la iglesia, es una carta que él escribe a Timoteo, pero a su vez que se tenía que leer en público. ¿Cuál era la intención de Pablo? Le escribe a él en forma, pero es el espaldarazo que Pablo le está dando, como diciendo, yo recomendé a Timoteo. Timoteo no es un loquito que anda suelto y que fue porque tenés ganas de ir a Éfeso a poner sus ideas, sino fue enviado por el apóstol Pablo. Era darle su apoyo, su respaldo. Esa carta se tenía que leer. Pero terminando estas indicaciones, lo está estimulando a mantenerse firme en la vocación en la que Dios lo llamó y llamarlo también a un acto de responsabilidad para ser un buen ministro de Cristo. Primero estamos hablando, ocúpate en estas cosas. Tiene que estar enfocado y firme en la vocación. Un ministro de Cristo, un pastor no puede estar disperso. No puede estar, tiene que estar ocupado. Pero claramente en algo. Por eso a veces el pastor todólogo no puede hacer todo. No puede ser eficaz. Necesita ayuda de colaboradores que lo ayuden en otros trabajos que tiene que hacer. Porque esa es la misión del pastor. Formar discípulos para que sirvan a Cristo. El pastor no es la figurita central. El dueño de la iglesia y el centro del corazón de la iglesia es Cristo, no el pastor. Y el pastor es un instrumento de Dios. ¿Para qué dice la Escritura? Dios a uno apartó, según Efesios 4, ¿para qué están pastores y maestros? ¿Para qué? Para capacitar a la iglesia para la obra del ministerio. Es esa la función. O sea, la iglesia está involucrada en el ministerio. El ministerio de expandir el reino de los cielos. La edificación, el discipulado está en la iglesia. El pensamiento clerical, católico romano, de venir, no, está el profesional, está el pastor. El pastor lo hace y solo le encarga a él. No, el pastor está para enseñar, pero la iglesia es la que debe también servir a Dios y es parte del ministerio. No es los feligreses y el ministerio, el pastor y los maestros. No, son una parte. Con un propósito y un diseño de Dios para guiar, para enseñar. Pero el enseñar no es solo para que los que están hoy sentados acumulen conocimiento y ya está, listo. Después algo y tiene que tener un efecto en eso. El mandato del apóstol a su emisario le está dando en esto que te enfoques. ¿Por qué? Tenía que estar ocupado. Tenía que dar mente, ocúpate en esto. Porque más allá de las circunstancias exteriores que habían, las luchas que él tenía, porque no era fácil lo que él tenía que hacer, era agarrar a falsos maestros que eran ancianos reconocidos en la iglesia, o sea, eran personas con autoridad en la iglesia, pero que se habían desviado de la verdad, mostrando que eran falsos maestros. Él tenía que pararse, digamos, viene un pastor y bueno, hace 3 años que está enseñando acá, hace 10 años que está con nosotros, bueno, vos estás enseñando falsedad, a partir de ahora no podés enseñar. Empezar a contradecir no era fácil. Parte de personas que eran aceptadas en la congregación. ¿Cómo sé? Y que él viene, no es alguien natural de la iglesia que lo podrían asimilar. Él viene de afuera. ¿Cómo decir? ¿Vos quién sos? ¿Vos quién sos acá? Eso es lo que Timoteo estaba sufriendo también. Decía, ¿vos quién te crees que sos? Vos hace 2 días que estás acá. ¿Me vas a venir a mí a hablar? Como a veces pasa en el trabajo. ¿Vos quién sos acá? Vos pagás derecho de piso, sos nuevo, pibe. Yo hace 20 años que estoy acá, vos no me vas a decir lo que tengo que hacer. Esas cosas le estaban pasando a Timoteo, por lo cual lo estaban apichonando. Hacían mella en él. Pero Pablo le estaba dando una fórmula de que sea ejemplo, de que esté ocupado en la lectura, en la exhortación, y en esto le está diciendo a él. Pero también, no solo los conflictos exteriores, sino de las cuestiones interiores que le estaba pasando a él. De guardar su corazón, aún en los más profundos, vigilar el corazón donde nadie puede ver, donde solo somos vistos por el ojo del Altísimo. Así también como creyente, responsabilidad de guardar nuestro corazón. Es decir, ocurre una situación
una discusión, un maltrato. ¿Y qué hago? También le sonrío, no contesto nada, porque soy cristiano, pero dentro mío lo estoy insultando de arriba abajo. Lo estoy insultando de arriba abajo, quizá con la lengua, con los labios o en mi mente. Bueno, esas cosas también Dios las está viendo. Pero me estoy aguantando. Sí, para lo que miran de afuera, pero Dios mira también tu corazón. Es vigilar el corazón, como en el primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 7, donde Dios le dice claramente a Samuel, cuando están buscando el nuevo rey, ungir el nuevo rey, y Samuel, bueno, veía tantas cosas y decía, bueno, fíjate los hijos de Isaí, donde me mandaste, bueno, resulta que este parece bueno, y Dios decía, no, me di a su parecer que eran grandes, ¿y qué es lo que dice en el verso 7, capítulo 16 del primer libro de Samuel? Y Jehová respondió a Samuel, no mire a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios mira el corazón. Dios mira dónde está el centro de tus emociones, de tus decisiones, de tu voluntad. Dios eso está mirando. Y la palabra ocupar, que no es la misma palabra, o sea, se traduce de la misma manera en el castellano, lo que dice, ocúpate en estas cosas, que le está diciendo, ocúpate en estas cosas. Y cuando Pablo, por ejemplo, le dice en el verso 13, ocúpate en la lectura. Esas son palabras distintas. Una es prosejó, que tiene que ver con el mandato de hacer algo, de estar haciendo, o sea, la lectura, la enseñanza, ocúpate de eso, la exhortación, es mandar, someterse para hacer algo, pero esta palabra ocúpate es la palabra griega meletao, que tiene que ver con ocupar y pensar, tiene que ver con revolver en la mente, tiene que ver con meditar. Y no es la meditación como enseña el budismo, poner la mente en blanco, ese no tiene nada que ver eso. Cuando hablamos bíblicamente, los hijos de Dios meditamos ¿sobre qué? Sobre la palabra de Dios. Vamos meditando y pensando la palabra, viendo, a ver, entenderla, comprenderla, pedir la guía al Espíritu Santo, pero que nos haga entender, pero ¿para qué medito las cosas? Para tener una mejor comprensión. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender la palabra del Señor, para ponerla por obra, para vivirla. Esa palabra nos habla de meditar. Por ejemplo, ¿y cómo encontramos algunos pasajes paralelos, digamos, que nosotros podemos entender en la palabra del Señor, para que nosotros podamos agarrar la idea? En el Antiguo Testamento es otra palabra, pero tiene la misma significancia, que es bini. Y la misma palabra en Proverbios capítulo 1, verso 5, dice la Escritura, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y de sus dichos profundos. Para entender, esa es la palabra. Para comprender. El capítulo 2 de Proverbios, verso 5. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Es la misma palabra en paralelo en el griego. Entonces entenderás. Timoteo debía meditar en las verdades de Dios. Meditar, ocupate de esto, que tenés que estar nutrido de la buena doctrina que has seguido, de las palabras de fe. Tenía que nutrirse la palabra de Dios y la doctrina que venía a través del apóstol Pablo y los otros apóstoles, la doctrina de Cristo. Meditar en la enseñanza. Tiene que ver con pensar y en consecuencia elaborar una estrategia. ¿Por qué? ¿Por qué una estrategia? Y pensar en qué cosas, sobre qué cosas. Lo que viene diciendo, un buen ministro debe ejercitarse para la vida de su devoción personal y su ministerio público. Debe ser ejemplo a los demás, meditar en las cosas que lo gobiernan. Eso nos habla la Escritura, por ejemplo, la carta a los Corintios, donde dice que nosotros
tenemos capítulo 10, verso 4, 5 por ahí, donde habla que nosotros tenemos, el cristiano tiene armas poderosas en Dios, aunque nosotros militamos, estamos en la carne, no militamos en la carne, sino que nuestras armas son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destrucción de fortalezas que se levantan con altivez en contra del conocimiento de Cristo. Ideas esotéricas, ideas que vienen al corazón, derribar fortalezas y argumentos. Uno cada día debe derribar esos argumentos. Debo examinarme yo como pastor, me tengo que estar examinando qué gobierna mi corazón todos los días. Llevar mi vida y mi corazón a la comunión con Dios. Llevar a la verdad del Evangelio. ¿Por qué me estoy enojando con esto? ¿Por qué me lleno esto? ¿Por qué me viene este pensamiento? ¿Qué me está gobernando? El Señor sea glorificado en mi corazón. ¿Cómo debo hacer? Es una batalla, es una responsabilidad, pero yo debo meditar. ¿Y sobre qué me voy a plantar a meditar? Sobre la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos da claridad y nos enseña, pero no sobre un vacío. Muchos siguen un pensamiento cuasi mágico. No, Dios me va a hablar y todo eso. Dios me va a hablar y lo que siento, ahí va a estar. Que ya vamos a hablar en un ratito de eso. La palabra de Dios es la autoridad sobre el creyente. Y el Espíritu Santo guía siempre por y a través de las Escrituras. Debemos ver qué meditamos en nuestro corazón. Cuando uno piensa y hablamos y decimos, cuando yo te digo, ¿qué es Dios? Eso que viene a tu mente es tu espiritualidad. ¿Qué es Dios? Muchas veces es el reflejo de tu espiritualidad, pero no es la versión real que Dios se revela en su palabra. Entender que Pablo está diciendo a Timoteo, cuidar tu corazón, ocupate, elaborar una estrategia. ¿Para qué? Para no lamentar. Tiene que ver los impulsos primarios que surgen desde el corazón. Por eso debe tener una actitud y una práctica diaria de buscar a Dios. No es, bueno, cuando puedo, tenga ganas, bueno, cuando yo deje de trabajar y voy a ver y ahí voy a tener tiempo. No. ¿Qué dice la Escritura? Salmo 139, versos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Fíjense, el salmista está diciendo, examina mi corazón. Y ve si en él hay camino de perversidad. Y encaminame, guíame, corregime a camino eterno. Porque el corazón, como decía Juan Calvino, es una fábrica de ídolos. ¿Qué es lo que más amo? Y muchas veces lo que más amas, yo digo, bueno, amo más a Cristo y su palabra. Mentira, amas más otras cosas. Esa es la lucha diaria, porque en nuestro corazón, aunque muchos son cristianos, nacidos de nuevo, tenés una nueva naturaleza, sos librado de la esclavitud del pecado que antes te esclavizaba. El pecado era tu señor, Satanás te gobernaba, te tenía como un títere. Ahora en Cristo sos nueva criatura, pero el pecado va a seguir acechando. Lo que se llamaría el pecado remanente. Es lo que cada día debemos crucificar, nuestras pasiones. Para vivir en santa y piadosa manera. Eso tenía que estar fijándose y meditar en su corazón Timoteo. Nutrido de la verdad de la palabra de Dios. Entonces tener la noción de santidad, que es vivir de acuerdo al rostro de Dios. Tener en cuenta que, bueno, yo tengo este pensamiento, este pecado, pero bueno, nadie lo ve. No lo ve mi esposa, no lo ven mis hijos, no lo ven mis patrones, no lo ve mi jefe. No lo ven mis empleados, pero Dios lo está viendo. Estamos delante del rostro de Dios. Estamos siempre ante el Dios omnisciente. Es el Dios infinito que nunca se cansa, no se fatiga con cansancio, no se duerme, no se cansa. Tenemos delante del Dios que escudriña aún lo profundo del corazón. Decía el salmista, aún mi embrión vieron tus ojos. Mire si Dios no los conoce. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 48 y 49, podemos ver la omnisciencia de Cristo.
cuando va a ver a Natanael. Y en el verso 48 y 49 dice lo siguiente. Y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Él estaba debajo de un árbol, estaba orando. Esto no lo vio nadie. Solamente lo sabía Natanael y Dios. Y viene Cristo y le dice, bueno, cuando estaba en el árbol yo ahí te vi. Por eso la declaración, tú eres el Hijo de Dios. Reconociendo la omnipotencia. Es ese cambio de naturaleza que está hablando Pablo, entender la noción de santidad. La noción de santidad tiene que ver con un apartamiento de estar separado, vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, no a lo que a mí se me antoja o vivir la vieja vida. Total, no hay ningún problema. Por eso es necesario el renuevo del espíritu de la mente. Por eso Pablo le dice a los romanos en el capítulo 12, verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Cómo entiendo la buena voluntad de Dios, que sea agradable y perfecta? Preguntas que uno se hace de observación. ¿Esto realmente que quiero pensar glorifica a Cristo? ¿Se corresponde con el Evangelio? ¿Va de acuerdo a la voluntad en las Santas Escrituras que está puesta de parte de Dios? ¿O no? Esas preguntas de campo que debemos hacer en nuestra vida. Ese cambio de naturaleza nos da una nueva vida que tiene que ser desarrollada. Y esto se denomina el proceso de santificación. La salvación se divide en tres. En Cristo, cuando una persona es salvada por Cristo, ha creído el Evangelio, Cristo es el Señor de su vida, ha sido salvada de la condenación eterna. Es el acto de Dios, es un traslado de muerte a vida. Un estado de pecado a estado de justicia, por los méritos de Cristo, única y solamente. Pero también la segunda fase de la salvación es el proceso de santificación. Estamos siendo libres de la condena de este mundo, de la opresión de este mundo, del pecado de este mundo, y terminará en la tercera fase, que es el estado de gloria, el estado de glorificación, donde ya la lucha se va a terminar, donde la lucha con el pecado se termina. Pero mientras tanto, la iglesia que está en la tierra, la iglesia militante, como se la conoce, debemos tener este consejo. Carta a los Efesios, capítulo 4, verso 22. Dice la Escritura: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios por la justicia y santidad de la verdad. Es como que, literalmente hablando, como que uno se saca una ropa vieja y se pone una nueva. La nueva naturaleza en Cristo tiene que ver eso. Nosotros ahora, dice la Escritura, tenemos la mente de Cristo. Entonces, ¿soy Cristo? No, sino que nuestra vida está girada en torno a hacer la voluntad de Dios. Podemos entender el Evangelio. El hombre natural no entiende el Evangelio porque se han de discernir espiritualmente. Y tan solo se puede hacer por la iluminación del Espíritu Santo. Si no, no puede entender una persona el Evangelio. Puede tener un entendimiento intelectual, pero eso no produce el cambio del nuevo nacimiento en una vida. Para muchos, ir a una iglesia es simplemente una mera experiencia intelectual. Adquiere un conocimiento fantástico y después nada pasó. Lo dramático es cuando Cristo entra en el corazón, cuando Cristo rompe y el Espíritu Santo ilumina a Cristo en nuestras vidas y se produce el nuevo nacimiento. Esto es estar delante de Dios, el Dios glorificado, derribando ideas y argumentos que pensamos, lo que surge de la naturaleza redimida, pero aún luchando con el pecado remanente. Puede manifestarse en la defensa de mi reino. Me están contradiciendo, ¿y quién se cree para decirme que no? Vos me venís a acusar a mí. Vemos ahí la defensa, autodefensa, Cuando la Escritura muchas veces habla y el cristiano debe dejarse herir. Muchas veces el cristiano, y en este tiempo, en la filosofía de esta época, es evitar el dolor. Es la dictadura de la felicidad. Sí o sí tenés que buscar la felicidad.
En un aspecto no está mal. De hecho, ser cristiano, uno busca la gracia de Dios y uno es feliz al ser perdonado por Dios y tener una relación con Cristo. Pero ¿cuál es el tema acá? Es el centro, el ser feliz. Es yo tengo que mejorar, yo y todo yo. Esa es la filosofía de esta época. Evitar el dolor, pero muchas veces el cristiano no debe evitar. Un ministro de Dios, un pastor, no debe evitar el dolor, porque es parte del aprendizaje. Y un creyente tampoco debe evitar el dolor. No quiere decir que ahora sí voy a prender la hornalla y me voy a poner la mano en la hornalla y me voy a quemar porque tengo que sentir dolor. No. Eso es ser un masoquista, eso no tiene nada que ver, eso es un desequilibrio mental. Estamos hablando que en las circunstancias de la vida, muchas veces, el dolor es parte del aprendizaje de Dios. El vivir en comunidad, en medio de la iglesia, y a veces vas a tener roces, con patrones, con jefes, pero tenés que tener este punto de vista, que ellos también, personas difíciles, son el don de Dios, para que yo pueda aprender a amar y glorificar a mis hermanos en el amor de Dios, en el amor de Cristo, ese amor que todo lo espera, que todo lo sufre, que todo lo cree. El amor de Dios permanece. ¿Y cómo se va a manifestar? En personas que por ahí emocionalmente están rotas, y dice, no, mira, ya está, una vez me hizo la contra, listo, le hago la cruz. O personas que no dan vuelta a la página, se viven regordeando en el rencor, en el resentimiento, teniendo odio, pensamientos pecaminosos con otra persona, no perdonando. Personas que no viven la plenitud del Evangelio porque siguen estancados en su vida, en sus caprichos. Terminan siendo niños espirituales. Parte de la hombría y la verdadera masculinidad bíblica y la feminidad bíblica, el dolor es algo que se acepta, es algo que Dios te moldea a través de eso. No estoy diciendo los extremos, pero estoy diciendo a medida que vienen las circunstancias de la vida, es, bueno, a mí me trataron mal y yo voy a tratar mal. No, en Cristo eso debe cambiar. En el Evangelio hay poder para transformar eso, que si a mí me trata mal, yo pueda tratar bien. Yo pueda transmitir paz aún en medio de mis conflictos. Por eso es la obra del Evangelio. La defensa de mi reino, la defensa de mi yo. Que nadie se atreva a tocar lo profundo de mi corazón. Derribar mi imagen. ¿Cómo se va a atrever a hablar de mí? Me voy a enojar. Ese pecado remanente. El yo tengo razón. Yo tengo la verdad. Los demás están equivocados. Ninguno me entiende ni me comprenden. Siempre la víctima. Hoy en día la filosofía es la victimización. Hoy en día vemos creyentes flojitos. Ante la más mínima dificultad, ya no me congrego más. Ante la mínima dificultad, no perdono, porque no se lo merece. ¿Y quién te dijo que se lo tiene que merecer? Cristo te perdonó sin que vos merezcas nada. De hecho, merecíamos el infierno eterno, pero Dios a través de Cristo nos perdona. Pero no queremos seguir el ejemplo. ¿Dónde nos respaldamos? Y bueno, yo soy un ser humano, y bueno, quizá no llego, y bueno, y te vivís conformando en vivir en esa vida mediocre. Por eso debe estar enfocado. Yo siempre fui así lo hice siempre. Lo voy a hacer como cantaba Frank Sinatra, a mi manera. Y nadie me va a decir nada, ¿eh? Me lo pueden decir, bueno, gracias hermano por el consejo, pero por dentro, ¿pero qué venís a hablar? ¿Vos qué sabés? Ese enojo, esa sulfuración, eso que te duele, lo que te da inquietud, con el dinero, te quita el sueño, estás ahí, te falta el dinero y ya no tenés paz, no tenés otros adictos al trabajo, no tienen ni están ahí. ¿Qué es lo que te quita paz y te roba tu corazón? Posiblemente sea el ídolo que tenés que estar matando. ¿Quién sos vos para juzgarme? ¿Cómo voy a perdonar esto? Pero esto se puede hacer y tras un largo etcétera, tiene que ver con vivir el Evangelio, que solo en el poder de Dios, el prevenir antes que lamentar. ¿Por qué tenía que meditar, estar ocupado en estas cosas? Lo que Pablo le venía a decir a Timoteo, es más vale prevenir antes que lamentar, porque el pecado no perdona.
para ser un buen ministro, tenía que ocuparse de lo importante, por lo que es necesario que Timoteo se ocupe de lo importante para ser un buen ministro. Por eso debe estar firme, persiste en estas cosas. Habla de persistir, tiene que hablar de permanecer en un lugar. Tiene que ver como, por ejemplo, Pablo le escribe a los Filipenses, capítulo 1, les empieza a hablar, le habla de estar firmes. Capítulo 1 de Filipenses, verso 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Estar firmes, estar ahí, persistir. Le está diciendo Timoteo, déjate absorber en estos asuntos que te estoy diciendo. No ocuparte de la lectura, la exhortación, la enseñanza. Ejercitate para la piedad, porque la piedad para todo aprovecha. Tenés que estar en el gimnasio. ¿Por qué? Entregate de lleno. Le está diciendo Pablo, poné todo tu corazón en este asunto. Es la manera que puedas tener un ministerio eficaz, fructífero. Por eso un pastor no puede estar disperso. También vemos otro encabezado, el versículo 15, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Un buen ministro debe vivir el Evangelio ocupando su mente, enfocado y no disperso. Honra a Dios y eso produce un crecimiento espiritual. Primeramente en su vida, en su ministerio. ¿Por qué? Porque no está mirando la crisis, no se queja. Busca de corazón la madurez. Su enfoque es Dios y no los problemas. Cada día busca ser más semejante o parecido a su Señor, quien lo salvó, al cual sirve. Y este progreso trae beneficio, no solo a él primeramente, sino también a la iglesia. Fíjense el progreso, como estaba hablando el apóstol Pablo, que le hablaba cómo era el progreso. Pablo, estando en la cárcel, les dice lo siguiente, capítulo 1, versos 12 y 13. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien en el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y en todo lo demás. La iglesia de Roma había hermanos que estaban acobardados. Si dijeron, si toman al apóstol Pablo y lo encarcelan, ¿qué nos queda a nosotros? Nos vamos a esconder. Sin embargo, vieron cómo él soportaba estar encadenado, estar en la cárcel y aún seguía predicando. Y las cosas no dijo, fíjense hermano, fíjense, ayúdenme porque estoy acá, me dejaron solo. No, hermano, quiero que sepan, alentando a la iglesia de Filipos, diciéndole, ustedes están afligidos y está bueno que oren por mí, pero sepan que las cosas que me ocurrieron han, al contrario, funcionado para progreso del Evangelio. Y acá el aprovechamiento, el crecimiento tiene que ver con ese progreso en la vida del ministerio de Timoteo. Un pastor debe crecer, debe verse año a año y debe crecer. Yo debo examinarme y debo ver si he crecido o no, qué cosa. Pero no tan solo como el balance de fin de año, sino que para ser una persona de provecho. Viene acá la persona, el aprovechamiento, viene la palabra griega procope, que tiene que ver ser como aventajado en aprendizaje y en comprensión. Esto lo usaban mucho los estoicos también. Y esto es visible y claro, pero no debe desviarse de la prioridad. En este sentido, dice un autor, el pastor Pérez Millos, el continuo progreso en el conocimiento de las Escrituras, la práctica de las virtudes cristianas, sería una vida ejemplar para la congregación. De modo que cuando el ministro vive a Cristo, el Espíritu Santo reproduce esto, manifiesta una realidad espiritual. Porque se ve que está viviendo lo que predica. Yo debo vivir lo que predico. Si no, estoy mintiendo. Como yo hablo de santidad, estamos hablando que un pastor no es impecable, pero tiene que ser sin reproche. Teniendo en cuenta que el pastor también es un pecador redimido por Cristo, es un hermano en la fe. Yo no soy más ovejas que los hermanos que están acá.
Soy exactamente una oveja, redimido por la misma sangre de Cristo. Simplemente que Dios me ha apartado para un propósito y un rol en la congregación. Pero yo no soy superior a nadie. Sí, se requiere que sea más maduro en la fe. Y algunos pueden ser maduros o maduro que una piedra. Entender la verdad del Evangelio, hermanos, es comprender el privilegio de servir a Dios. Pero eso tiene que tener un efecto, se tiene que ver. Porque la iglesia, el aprovechamiento debe ser para todos. ¿Qué quiere decir? La iglesia debe ser testigo del crecimiento espiritual del ministro, su avance y disciplina. Ahora los creyentes deben vivir a la luz de Dios que Dios les dio por su palabra en dependencia de Él. Tener una actitud práctica. El Espíritu Santo, esto será de aprovechamiento para todos. El cuerpo de Cristo ha de ser testigo del Evangelio ante todo el mundo. Pero ¿cuál es la influencia? Es como decía, ser un líder de influencia. Muchas veces, como hablamos los líderes, pastores, en el momento de la lucha, ¿qué es lo que te sostiene? Tu fortaleza física, tus convicciones, porque yo estoy convencido de esto. A ver, ¿cuáles son las convicciones que tenés? Porque muchos pueden tener distintas convicciones. Yo estoy convencido de que vamos a tener una iglesia grande, por eso nosotros vamos a hacer un programa de crecimiento ya explosivo. Yo estoy convencido que voy a ser famoso y quiero ser famoso, entonces voy a empezar a buscar de entrar en los medios. Podés tener distintas convicciones. Ahora, ¿cuál es la convicción de un ministro de Cristo? Ser un fiel ministro del Evangelio. Ser un expositor fiel de la palabra, ser un excelente maestro de la palabra de Dios, de guiar y alimentar a las ovejas que Dios encargó y puso bajo su cuidado como pastor auxiliar, porque dice la Escritura que el gran pastor y obispo de nuestras almas, ¿quién es? Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, no el pastor. Eso es un concepto monárquico y un concepto piramidal que lo inventó la Iglesia Católica Romana. No tiene nada que ver con el liderazgo bíblico de los ancianos. Y otra de las cosas que la iglesia debe ver el progreso. La iglesia debe ser testigo del progreso. Por eso yo estoy estudiando también. Por eso, aparte de elaborar el sermón, a la vez de elaborar el sermón, ¿qué soy? Estoy estudiando en el instituto. Y son mucha lectura, y son muchas horas de estar sentado. Pero ¿qué pasa? Dios se lo merece. La obra del Señor merece que yo esté involucrado, siguiendo el consejo de Pablo, dar todo mi corazón, toda mi fuerza para ser efectivo, para ser útil, para ser capacitado por Dios. Y es a lo que Dios me llamó. Como saben, ese dicho que yo tengo, para vender verdura están los verduleros. Yo soy un predicador de la palabra de Dios. Yo no puedo estar improvisando, inventando, como hacían estos falsos maestros. Entonces debemos tener acá el verso 16, donde dice el tercer encabezado, teniendo cuidado. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Fíjense qué detalle. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. La palabra tiene que ver con ten cuidado. El cuidado, la palabra griega es sepejó, que tiene que ver con retener, prestar atención, tener cuidado, detener. La vida santa y la enseñanza deben ir juntas. Yo no puedo estar teniendo una gran clase teológica, una buena predicación y después salir haciendo cualquier cosa en mi vida personal. Siendo violento con mi esposa, maltratando a mis hijos, no proveyendo para mi familia, gastándome el dinero en el juego, practicando el adulterio. Yo no puedo estar diciendo eso. Sino que uno debe vivir una vida coherente, con el grado de luz. Ahora, ¿cuál es el tema siguiente de vivir de grado de luz? Porque estoy diciendo, claro, pero a mí me pueden decir, claro, pero vos sos el pastor, vos tenés esto. Sí, bárbaro, pero nadie está diciendo que vivas con la medida de fe. No te compares con otros. Ni conmigo, y por ahí tenemos algunos otros predicadores y pastores, podemos tomar ejemplos, pero vamos a la Escritura y a la medida de la luz que Dios te dio. A veces querer vivir a la luz de otro nos va a traer frustración. El descanso que va a tener una vida espiritual, es decir, yo puedo tomar ejemplo de este pastor, el pastor de mi iglesia, que debe ser una persona de ejemplo, dicho sea de paso,
Pero también en las Escrituras, mi mayor ejemplo es Cristo. El espejo que yo debo mirarme es la palabra de Dios y debo tener cuidado de eso. Porque Timoteo no podía estar disperso, debía estar concentrado en los honores de Dios y lo que Dios le concedió, que es decir, la profundidad de las Escrituras, de las promesas de Dios, el ejercicio de los dones. Por eso le decía, no descuide el don que hay en ti, o sea, usa el don que Dios te dio, que te fue llamado por Dios, le hace para alentarlo. Pablo a Timoteo le dice, te fue dada ese don que te fue dado por la profecía con la imposición de manos del presbiterio. O sea, el llamado que vos tenés, Timoteo, es divino, no surgió por tu voluntad. Los dones que Dios da a cada creyente en la iglesia no vienen por la voluntad humana, vienen por la soberanía y el gobierno del Espíritu Santo en la iglesia. Para edificación de la iglesia, porque eso se crea una red, una red interna, esa red interna de interdependencia. Si yo soy miembro del cuerpo, Dios al menos me dio un don para que yo lo ponga en las manos de Dios para la edificación del cuerpo, que es la iglesia. Mis hermanos, donde yo me congrego. En la porción de la iglesia local donde Dios me ha puesto para servir a Dios, para edificar y dar todo. Y Dios a cada uno de los hijos de Dios, nacido de nuevo, al menos un don Dios te dio para que vos sirvas a Dios. Y Pablo le decía, no descuides, usalo, le decía a Timoteo. Tenía tremendo privilegio Timoteo. Es un placer y una bendición nosotros estar buscando en la palabra de Dios. Leyendo, por ejemplo, Steve Lobson, en el libro Pastor como Predicador, que lo hace John MacArthur, pero tiene una expresión en un artículo, se llama A través del libro, y está basado en el capítulo 7 del libro de Esdras, y dice lo siguiente: además de estudiar y practicar la palabra de Dios, Esdras se comprometió a enseñar en Israel sus estatutos y decretos, según Esdras 7:10. Esta palabra enseñar indica la imagen de instruir, incitando y prodigando como un amo lo haría a su buey. No solo Esdras ofrecía información para los que estaban delante de él, sino que también tenía el propósito de declarar la verdad. Él estaba empujando al pueblo hacia la voluntad de Dios mientras enseñaba la verdad. En los que Dios nos ha llamado a ser estudiantes, debemos profundizar en la palabra. Del mismo modo debemos ser creyentes en eso. El avivamiento en la puerta de las aguas comenzó 14 años antes, cuando Esdras estaba a solas con Dios, con los pergaminos de la Escritura desenrollados ante él, estudiando la palabra, analizando el texto, captando su significado, captando su trueno, incorporándolo a su alma, aplicándolo en su vida y enseñándolo fielmente. Ese avivamiento comenzó con la gente clamando por la predicación bíblica y Esdras estaba preparado. O sea, yo debo estar preparado. El predicador debe estar preparado, no es subir a improvisar. Es obvio que Dios no necesita, el Espíritu Santo no necesita de mi sabiduría humana, pero como dice un autor, Dios no necesita, es verdad, la sabiduría del hombre, pero tampoco necesita la estupidez. Muchos dicen, que el Espíritu Santo bajo un pseudo inspiración, y empiezan a inventar y decir cualquier bobada, y donde se terminan los engaños y las manipulaciones, por no estar preparado en las Escrituras. El ejercicio de los dones es ser fiel. Primeramente, con respecto a uno mismo, velar, prestar atención a la conducta, a lo que gobierna el corazón, para hacer un ministerio eficaz, es respaldado por una vida consagrada. Por ejemplo, vemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, cuando Jesús le dice que velen aunque sea 1 hora. Están en Getsemaní y Pablo y Jesús les dice a los discípulos, capítulo 14 de Marcos, verso 38, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cómo es la respuesta muchas veces del enemigo para con nosotros? Muchas veces queremos decir, no, pero yo no lo hincho a él, y bueno, el enemigo anda buscando quién devorar. Capítulo 5, verso 8, sed sobrios y velad,
porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y saben, no está hablando de la destrucción total del creyente, pero muchas veces muchos creyentes, desviándose, en vez de enfocarse en Cristo, su palabra, y querer aplicar y meditar en Dios, no porque estoy trabajando, no porque tengo mucho que hacer, no porque tengo muchos problemas, voy a servir a Dios cuando se me solucionen los problemas, se me críen los hijos, se me críen los nietos, después los bisnietos. Viven dando vueltas, tan solo buscándose, regodeándose a sí mismos. No crecen espiritualmente, no permanecen en la palabra. ¿Y qué viene el enemigo? Te lleva de las narices, viviendo una vida paupérrima, apartada, alejada de los propósitos de Dios, en amargura, en derrota. Cuando vemos que factores en mi vida constantemente son una derrota y no hay ningún cambio, debo vigilar mi corazón. ¿Dónde está entrando ese pecado? ¿Dónde le estoy dando lugar? ¿Por dónde viene la fuga? El poder de Dios está dispuesto, la gracia de Dios está dispuesta. El tema que yo tengo, que es mi responsabilidad en la santificación, de tomar de esa gracia y ser responsable. Pasa que muchos están acostumbrados a no buscar a Dios, vivir sus vidas así. En la iglesia todos lindos, bonitos, perfumaditos, pero después afuera cualquier cosa. Y piensa que está todo bien. Piensa que el juicio de Dios puede ser cuando te cae un rayo, tenés accidente, se te murió la familia. No. Que muchas veces no puedas crecer espiritualmente, vivas una vida en derrota continua, vivas amargado, enojado, es parte de la disciplina de Dios también, porque no se ha sido responsable. No quiere decir ausencia de problemas en el creyente, sino que Dios es tu paz aún en medio de los conflictos. Pero debe ser una vida consagrada. Y también Timoteo debía guardar su ministerio público, que debe permanecer ¿dónde? En la palabra de Dios. Jesús, ¿qué dijo? Aquel que guarda mi palabra será mi discípulo. Aquel que ama mi palabra, aquel que me ama, el que guarda mi palabra. Y lo dijo al revés por la duda. El que guarda mi palabra es el que me ama. Como dice Santiago, tenemos que ser oidores, tenemos que ser hacedores de la palabra, porque muchas veces hacemos como oidores olvidadizos. Por eso cada domingo debemos escuchar la palabra y cada domingo mi trabajo es predicar la palabra de Dios. Decía Martín Lutero, yo cada semana le debo hablar a mi iglesia que la salvación es por fe, porque toda la semana se vuelven a olvidar. Y creyendo en la suficiencia de la palabra, no por mi manipulación, porque yo te vaya a tirar flores de colores, venderte espejito de colores y tirarse falsas promesas. Confiamos en la autoridad, en la suficiencia de la Escritura, en la obra del Espíritu Santo por medio de la predicación de la palabra de Dios. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. En Isaías, ¿qué es lo que dice la Escritura? He aquí mi mano hizo todas las cosas. ¿Qué lugar me va a hacer a mí? He aquí, pero he aquí que miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, que tiembla ante mi palabra. La enseñanza en ese momento, los falsos profetas, falsos maestros que introdujeron, eran mentiras a través de genealogía interminable, fábula, visiones fantasiosas, fantásticas de supuestas revelaciones. De ahí el cuidado que debía tener Timoteo, que debía estar completamente entregado y debía enseñar de acuerdo a la voluntad de Dios. Como en la segunda carta a Timoteo, donde el Señor habla, en el capítulo 2, versos 14 y 15, recuerdas esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, la cual nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Verso 15, procura con diligencia presentarte a Dios a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Usar la palabra tiene que ver con trazar, tiene que ver con un tema marítimo, tiene que ver aquellos que trazaban las rutas marítimas con el compás a través de los mapas en el mar. Eso tiene que ver, trazar la Escritura. Se debe usar bien la palabra. El pastor tiene la responsabilidad de formar discípulos.
Y hoy en día estos peligros son, por ejemplo, hoy en día, las herejías de hoy en día, el humanismo, donde el ser humano es el centro de todo. Lo vemos en todo el mundo. Se ha apartado la visión de Cristo y el ser humano pasa a ser el centro de todo. O sea, todo es antropocéntrico. Y muchas iglesias han adoptado esa visión antropocéntrica. Vení que Dios te va a sanar, te va a arreglar la familia, te va a restaurar tu economía, que Dios te va a hacer libre. Todo tiene que ver con el hombre y sus autopercibidas necesidades. Y Cristo es el mozo que te tiene que estar atendiendo, dándote lo que vos necesitás, lo que vos querés. El relativismo. Otro principio filosófico donde no existe una verdad absoluta. Donde todo es según el cristal como yo lo veo. Donde todo es bueno, no hay ninguna verdad. Es tu verdad para vos, pero para mí es otra verdad. Donde se rompe el principio de la razón que Dios estableció en su hermano, donde hay verdades absolutas. Para eso se diluye el tener cuidado, entender la revelación objetiva de Dios en su palabra. Esa revelación objetiva es la verdad verdadera. La verdad objetiva y absoluta de Dios. Con eso se lima eso y se pone, hoy no se habla de Jesucristo, se dice mucho, es un Salvador como uno entre tantos. Pero tenemos que entender, hablar en sentido Jesús es el Salvador, es otra cosa. También se ve otra cosa, el subjetivismo. Eso tiene que ver que todo se interpreta desde la experiencia. Esta termina siendo la autoridad espiritual y no la revelación objetiva de Dios, que es la Biblia. Bueno, pero yo siento esto, entonces para mí Dios está moviéndose acá porque lloré, me emocioné, me reí, hice un temblor, sentí un fuego, me caí. Entonces toda esa experiencia, ahí estuvo Dios. Realmente estuvimos cantando, alabando y me lloré todo. Dios me ministró. ¿Quién te dijo? Se te pone una inyección de adrenalina en las emociones. Pero después venía a escuchar la palabra de Dios, no podés aguantar ni 10 minutos, te estás durmiendo. Ahora, a la hora de mover los huesos, sí. ¿Y quién te dijo eso? Pero estas canciones que cantaste no son bíblicas. No, pero a mí me tocó el Señor. Como una persona, estábamos hablando hace un par de años atrás, estuvieron haciendo prácticas, supuestas liberaciones para personas. Y yo digo, pero mirá, eso no es bíblico. No sé, a mí no me importa. Yo sentí la presencia de Dios y Dios está en esto. Pero la Biblia lo contradice. Bueno, pero es lo que yo sentí. Porque Dios es grande y soberano para hacer lo que quiere. Cuidado con ese pensamiento. Dios tiene su palabra, cómo se maneja. Cómo es su voluntad revelada en su palabra. Donde la experiencia se hace el centro de la verdad y no la palabra de Dios, que es la revelación objetiva de Dios. No es según yo me he experimentado, según lo que Dios hace. Muchas veces, muchos quisieran, y hay que ser honesto en esto, muchos quisieran venir a la iglesia y yo quisiera que me hablen cómo superar la ansiedad, cómo superar los ataques de pánico, cómo superar la angustia, cómo superar la pobreza, cómo superar esta crisis de matrimonio, cómo superar esto. Y hay que ser honesto. ¿Cómo puedo llevar mejor esto? ¿Cómo puedo llevar mejor en mi familia? ¿Cómo puedo mejor? Uno quisiera decir, yo quisiera que se traten estos temas. Y esos temas los trata la Escritura. Pero créanme que lo mejor que se puede dar a la iglesia es conocer a Dios a través de su palabra. Cuando la iglesia empieza a sacar su visión de esas necesidades que muchas son producto del pecado que sigue trabajando en el creyente o la persona nueva ha tenido una vida de desobediencia a Dios, la forma de aplicar es vivir el evangelio, es aprender las santas escrituras y ahí Dios empieza a tratar esos temas. Cuando empezamos a crecer y madurar espiritualmente, el creyente se va afirmando y es santificado mediante el oír la palabra, el ir poniéndola por obra, eso te alimenta y te sustenta. Muchos, pero ¿por qué hay que estudiar tanto la Biblia? ¿Por qué hay que estudiar tanto? Porque es la palabra de Dios, nada más y nada menos. Es lo que Dios dejó en su revelación. Dios se reveló, el Dios invisible se reveló en Cristo y se revela por su palabra. Se responde a la pregunta de por qué la necesidad de la teología. Dice James Garrett, la teología cristiana es necesaria como extensión correcta de la función pedagógica de la iglesia o las iglesias cristianas.
Lo que se lleva a cabo en las clases de catecismo, en las clases de escuela dominical y en las secciones de discipulado puede llevarse a cabo más extensa y completamente por medio de la teología cristiana. La teología cristiana es necesaria para la formulación integral de la verdad bíblica. Es el pensar, meditar en Dios. Enseñar, pero también aplicando a sí mismo lo aprendido. Dios instruye en su ley. Aún en la aflicción, el Espíritu Santo hace recordar lo aprendido. Cuando estás en aflicción, el Espíritu Santo te hace recordar lo que aprendiste de su palabra. Entonces comienza a traerte su paz que sobrepasa todo entendimiento, sabiendo que estás teniendo este problema. Pero el Espíritu Santo te va a dar la salida, que aprendes de que Dios nos llena esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que Dios es nuestro descanso, Cristo es nuestro shalom. Y el último encabezado le dice, ten cuidado de ti mismo y le dará doctrina. Tener cuidado es meditar sobre sí mismo y lo que enseña. Debemos tener cuidado de lo que se enseña. Por eso es perseverar en estudiar la palabra, en aprenderla. Y así un creyente crece de una forma ordenada y madura. Y por último, haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y habla de persistir. Persiste en ello. La palabra persiste tiene que ver con el griego epimeno, que tiene que ver con insistir, con permanecer, con perseverar, con quedarse en un lugar. Sería la aplicación de seguir adelante y el estímulo que es por la actividad, la enseñanza, la supervisión a los creyentes, porque eso produce también un cansancio. Timoteo tenía cansancio y fatiga también espiritual. Se cansaba anímicamente de estar constantemente enseñando, corrigiendo, supervisando. Eso también trae un desgaste, porque los pastores son seres humanos. Se renueva la fuerza a través del poder de Dios. Pero acá Pablo está estimulando. Y el gran peso, y acá en esta sección está lo que el gran peso que está teniendo el corazón de Pablo, la salvación. Debía permanecer, insistir en la doctrina, combatir la falsa doctrina. Tenía este cansancio en esta sociedad que era muy permisiva, donde hoy también la santidad ya no es la meta de los creyentes. El pecado ya no es repulsivo, más bien está asimilado. La búsqueda de la instrucción ligera acarreó en la iglesia ignorancia de las verdades fundamentales del cristianismo. Solamente el venir a ver qué me da el espectáculo, qué plato me dan de comer en este restaurante, y de última, si no me gusta, me voy. No hablan de una membresía significativa por causa del Evangelio. Un pastor tiene esa función de enseñar las verdades fundamentales del cristianismo. No quiere decir que las otras cuestiones, salir crisis y ansiedad, vas a salir cuando empieces a mirar a Cristo, cuando empieces a madurar en el Señor, desenfocarte de vos mismo, de vos misma y empezar a mirar a Cristo, llenarte de Él, ahí comienza a surgir y sale el temor, porque el perfecto amor desecha y echa fuera el temor. Muchas veces los cristianos se desenfocan de Cristo y ahí es donde viene el problema. Tenía que ver lo que enseñaba. Pero esta actitud traía, esta persistencia produce un resultado, que es lo que pesa en el corazón de Pablo, la salvación. Del que enseña y segundo los que oyen atentamente. Esta salvación, viene la palabra griega sozo, que tiene que ver con librar, hacer salvo, preservar, cuidar, pero también habla en dos sentidos. Sentido de la salvación del alma, la salvación del creyente, pero también en el hecho por venir o las cosas que vendrían de ser librados del error. Tiene dos sentidos esto. Obviamente que la salvación es solo por gracia, no por las obras de que Timoteo enseña, entonces la misma, porque enseña, se va a salvar. Eso sería salvación por obras. Eso no tiene nada que ver con la salvación por obras. Pablo no está hablando de esto. La salvación, como dice Efesios 2, 8 y 9, por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. La salvación, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo.
Romanos 8:1 nos dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Pero aquí una cosa fundamental, digo, una cosa no quita la otra. Está hablando de la doctrina de la perseverancia de los creyentes. Se está hablando en este sentido que somos salvos por gracia, como dice Tito 3 también, que no fuimos salvos por obras que nosotros hemos hecho, sino por la gracia de Dios. Pero acá es la perseverancia de los creyentes. La santidad y el seguir siendo fiel a Cristo a lo largo de la vida es el fruto de la fe. Lo que hablamos es la santificación progresiva. Tiene que ver partiendo desde la regeneración, que es la obra de Dios en nuestras vidas, trayendo la salvación. Nos regenera una nueva naturaleza. Aquí la salvación está presentada tanto en una forma presente y una futura. Y Dios se vale de instrumentos humanos. Por eso el peso en el corazón de Pablo. Esta es la implicancia del estímulo que él hace, la salvación de Timoteo y los que reciben su enseñanza. Porque Timoteo, al hacer eso, ¿qué produce? Bueno, las personas se convierten en el Evangelio. A su vez, ¿qué asegura una de las cosas? La perseverancia del creyente. El que yo haga buenas obras ahora, el que yo practique una vida piadosa, es fruto de que ya fui salvado. Santiago cuando habla y dice, mostrame tu fe sin tus obras, que yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. No está hablando de que uno es salvo por las obras, es Cristo más las obras. Eso es antievangelio. Uno ha sido salvado y el fruto de haber sido salvado es vivir la vida que agrada a Dios, en el poder de Dios. Porque vivir el evangelio en tu propia fuerza humana es imposible. La esencia del evangelio es, Señor, yo no puedo, eres tú. Dice un autor, solo Dios salva, pero se vale de medios para hacerlo. Y es por eso que se puede decir con toda razón que el que usa y aplica estos medios se salva a sí mismo y a los demás, dice un autor de apellido Lesky. Además que hay promesas tremendas para los siervos de Dios que sean fieles, y las promesas y las salvaciones si hemos sido cimentados en Él. Capítulo 1, verso 23 de la carta a los Colosenses dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Estamos cimentados. 2 Corintios capítulo 13, la escritura, Pablo le dice a los corintios, examinaos pues si estáis en la fe. Habla de la perseverancia. Siempre tenemos que tener el GPS puesto, no por miedo a perder la salvación, sino que por causa de haber sido salvo, vivo el evangelio. Mirando siempre a Jesús, el autor y consumador de la fe. Y las promesas que tenemos de parte de Dios para perseverar son maravillosas. Capítulo 13 de Hebreos, versos 38 y 39. No, 12. A ver. ¿Está mal tipeado? No, es el 11. Hebreos 11, mal tipeado. Mala mía por haber puesto un 2 en vez del 1. Capítulo 11 de la carta a los Hebreos, versos 38 y 39, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, recibieron lo prometido. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Tiene que ver el camino de la fe, tiene que ver el trabajo en el Señor, honrando y bendiciendo a Dios. Dice la Escritura también que nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino los que tenemos fe para preservación del alma. Es la obra y la gracia de Dios en tu vida. Esto es lo que está hablando Pablo. Lo está estimulando a Timoteo, el ministro, para que realmente se ocupe en lo que tiene que ocuparse, estar concentrado. Y el gran peso es, porque haciendo estas cosas, ejercitándote para la piedad, dedicándote a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza,
la piedad para todo, haciendo estas cosas. Cuídate de vos mismo y de lo que enseñás, porque haciendo esto, eso produce salvación. Te salvás vos y a los que te oyen. No la salvación por obras de Timoteo, sino en el sentido de cuidado. ¿Qué nos aplica esto a nosotros hoy en día? Como hijos de Dios debemos estar atentos a la palabra de Dios, aprender su consejo y aplicarlo en nuestras vidas. La pregunta es, ¿estás atento a la Dios cultivando tu vida espiritual? ¿Estás buscando progresar día a día en tu relación con el Señor? Usando los medios de gracia, tanto puede ser congregarse, la lectura de la palabra, la oración, la comunión los unos con los otros. Porque un pastor también tiene que ser ministrado. Un pastor, puede decirse, ten cuidado de ti mismo, de la doctrina. Un pastor necesita ser ministrado. Por eso yo soy ministrado también a través de otros hermanos. Yo necesito de la iglesia del Señor y necesito escuchar que me sea predicado el Evangelio también. Uno no es un superhombre, es un hombre colocado por Dios, pero que depende del Señor también, tanto como cualquier creyente. ¿Está buscando, tomando los medios de gracia? ¿O los va dejando pasar porque es mejor mirar la tele? No, me voy a poner a leer ahora, hace mucho calor. No, mejor miro la tele. ¿Estás buscando ser dócil a Dios? ¿Dispuesto a navegar en tu interior, en esos lugares oscuros? ¿Está dispuesto tu corazón a someterse al señorío de Cristo? ¿O querés seguir haciendo a mi manera? ¿Estás dejando que el Espíritu Santo ilumine tus tinieblas para limpiarte? ¿O estás todavía luchando solo con tu pecado, en esa rebeldía y capricho, queriendo sanarte por vos mismo, queriendo arreglar las cosas, porque acá yo las voy a arreglar? Después terminas enojado, frustrado, porque no te salen las cosas, porque dejaste a Dios. Como Dios le decía en Jeremías, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y buscaron cisternas rotas. Como en Ageo, ustedes comen y no se sacian, porque me dejaron a mí. ¿Querés ser transformado por Dios o simplemente estás resistiendo su palabra? Recordá que Dios da gracia a los humildes, pero resiste al soberbio. Un ministro no cree, no crece, no progresa espiritualmente, no puede dirigir la iglesia. Si bien no es impecable, pero debe ser sin reproche, debe ser perfectible. No es perfecto. Yo no soy perfecto, camino a perfección. Y un ministro que no crece produce consecuencias también. ¿Saben por qué deben tenerse cuidado uno mismo también? Porque un ministro de Dios tiene una capacidad de hacer mucho daño si descuida su vida espiritual. Puede hacer mucho daño. Por eso debemos estar cuidando, temerosos, preservando la palabra del Señor y que la palabra del Señor nos ilumine y nos quebrante día tras día. Porque hacer la obra del Señor en el poder humano no se puede. ¿Está dispuesto a ser una herramienta útil para Dios? ¿O solo seguir como un espectador? ¿Estás dispuesto a dejar de preocuparte solo por tu vida y tus proyectos para embarcarte en los planes de Dios? Preguntas, deberes para el hogar. ¿Estás teniendo cuidado de vos mismo? Padres de familia, ¿están teniendo cuidado de ustedes para ser ejemplo? Porque mi familia no tiene... ¿Querés familia piadosa? Tenés que ser un hombre piadoso. ¿Querés una familia espiritual? Tenés que ser espiritual. Tenés que dejar que la palabra te quebrante y te moldee y someterte a la palabra, a la autoridad del Señor y de Cristo, en el poder del Espíritu Santo. Si nada de esto te afecta o te interesa a tu vida, hay dos cosas. Tenés que salir de esa pasividad y correr a los brazos de Cristo en arrepentimiento. Si en tu vida han pasado años y no hay evidencia de cambio real, es muy posible que no seas un cristiano verdadero. En ese caso, también corre a Cristo en arrepentimiento y fe, y orando para que Dios te salve, porque no va a ser tu moralidad. Es humillarte ante Dios, pedirle perdón, y Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad y recibirte como tu hijo. La Escritura dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Hasta aquí, hermanos, la palabra, y que sea Dios ministrando a los corazones. Vamos a orar.
Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta palabra, Señor. Señor, necesitamos el auxilio de tu Espíritu Santo, necesitamos tu guía, Señor, que es tu palabra, pero no sea iluminada. Señor, que podamos tener el anhelo, Señor Dios mío, en nuestros corazones de crecer, madurar, ser instrumentos útiles, Señor. Tu palabra nos dice, Señor, que tenemos que ocupar en nuestra salvación con temor y temblor, Señor amado. Porque Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, Señor. Oh, Señor, ayúdanos a ser fieles, a ser obedientes, a ser amorosos, a ser dóciles. Señor, a dejarnos quebrar, Señor, por tu palabra, al dejarnos quebrantar, porque ahí es donde tu gracia obra. No es en nuestra fuerza, no es en nuestro poder, en nuestra inteligencia, en nuestro mérito, es en tu poder a través de tu gracia, Señor amado. Gracias por la persona de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor amado, porque tu Espíritu Santo nos ilumina, nos guía, nos enseña, nos amonesta, nos entristece en el pecado, pero también nos trae gozo en el arrepentimiento. Como tú le escribías a la iglesia, Señor de Corinto, me pongo alegre por la tristeza que ustedes han tenido, porque no es la tristeza de según el mundo, que es para muerte, sino que fuiste entristecidos con la tristeza de Dios, que produce vida, porque nos lleva al arrepentimiento genuino y verdadero. Oro para que tú salves, si hay alguno aquí que no está en Cristo, no está con Cristo, Padre, que tú produzcas ese arrepentimiento genuino y verdadero que producirá vida. Oro, Señor, para que de esta iglesia vos estés forjando hombres y mujeres de tu palabra. Que estés forjando una comunidad cimentada, madura, fortalecida. Saliendo del mirar, saliendo del egoísmo de este mundo, de la filosofía de este mundo. Que vive guiado desde la crisis, moviéndose de las emociones y estar, Señor, movidos por la fe, cimentados en tu palabra, no en la presunción de fe, sino una fe genuina, cimentada en la persona de Cristo. Señor, conocer la verdad, y conocer la verdad no es tan solo conocer un libro, sino es conocer a la persona que se revela. Cristo es la verdad, Señor. Oramos, Señor, para que tú hagas madurar a tu iglesia. Fortalece a mis hermanos, fortalece a mis hermanas, Señor, en el poder de tu palabra, que puedan crecer, madurar. Entender que las dificultades, a veces la persona difícil que no se puede soportar, entender que también es un regalo tuyo para que tú seas moldeando nuestros corazones. Aunque sea una persona, Señor, compleja de soportar, aunque me produzca, Señor, dolor en lo humano, Señor, pero ahí donde puedo ver tu grandeza, tu poder, en mi debilidad, tu poder es donde se perfecciona. Señor, que sirvamos con alegría de corazón, con gozo, Señor, pero con un alto sentido de responsabilidad, por el tremendo privilegio que tú nos das de ser, Señor, servidores tuyos. Te adoramos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén.